¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a aprendernos otra canción. Entonces, nada, en este caso, bueno, vamos a aprender los acordes, que en este caso van a ser poquitos. Y nada, una vez que sepamos un poco las posiciones y demás, nos ponemos ya con la canción. Entonces, lo primero de todo, primer acorde de todos, la mayor. ¿Vale? En este caso, la mayor, igual que sol mayor y demás, o bueno, la mayoría de los acordes, tienen varias posiciones, en este caso sin cejilla y en otro caso con cejilla. Entonces, en este caso, sin cejilla es muy sencillito porque es el dedo de la mano izquierda 2, 3 y 4. En el segundo traste, el dedo 2 de la mano izquierda, la cuarta cuerda, el dedo 3 en la tercera y el dedo 4 en la segunda. Y con el pulgar desde la quinta cuerda de la mano derecha hacia abajo. ¿Vale? Digamos que esa es la posición sin cejilla. Luego la posición con cejilla, pues sería coger la de Fa mayor y bajar, en este caso con el dedo 1 de la mano izquierda, la cejilla va a estar en el traste número 5. Exactamente con la misma posición, ¿vale? Entonces ya tenemos la mayor. Luego, Si mayor. Si mayor también vamos a tener varias posiciones. En este caso las dos van a tener cejilla. Si utilizáis con la mayor la de cejilla, pues Si mayor es muy sencillo, porque es simplemente bajar dos trastes hacia abajo y colocar exactamente la misma posición. No hay que cambiar, ¿vale? Para aquellos que queráis coger esta posición con cejilla en la mayor, pues bajáis dos trastes hacia abajo y ya lo tenéis. Otra opción es coger con el dedo 1 de la mano izquierda en el segundo traste hasta la quinta cuerda, con la cejilla del dedo 1, y luego ya el dedo 2, 3 y 4 en el cuarto traste, el dedo 2 en la cuarta cuerda, el dedo 3 en la tercera y el dedo 4 en la segunda. ¿Vale? Pulgar desde la quinta hacia abajo. Luego, Do sostenido menor. Muy sencillito, en este caso cogemos el dedo 1 de la mano izquierda y lo vamos a colocar hasta la quinta cuerda en el traste número 4. Y luego ya por último, es una posición parecida a la de Fa mayor, pero digamos que el dedo 2, 3 y 4 bajamos cada uno de ellos una cuerda. Entonces para eso vamos a tener el dedo 3 y 4, en este caso en el sexto traste, el dedo 3 en la cuarta cuerda, el dedo 4 en la tercera, y ya por último el dedo 2 en la segunda cuerda en el quinto traste. ¿Vale? Desde el pulgar desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Es el Do sostenido menor. Y luego ya, bueno, Mi mayor, que también podemos hacerlo con cejilla, sin cejilla en este caso, que es una posición más o menos sencilla. Va a ser el dedo 2 y 3 en el segundo traste, el dedo 2 en la quinta cuerda, el dedo 3 en la cuarta, y luego ya por último el dedo 1 de la mano izquierda va a estar en el primer traste en la tercera cuerda, y el pulgar desde la sexta hacia abajo, ¿vale? Otra opción es para Mi mayor con cejilla sería, si tenemos la posición de Do sostenido menor, que es la que acabamos de ver, pues levantamos el dedo 4 y lo colocamos en el traste número 7 en la quinta cuerda. Entonces tocamos con la mano derecha, el pulgar desde la quinta hacia abajo, ¿vale? Entonces digamos que podemos jugar de Do sostenido menor a Mi mayor, solo moviendo el dedo 4 de la mano izquierda, ¿vale? Entonces bueno, ya lo tenemos. Entonces vamos a ver la canción y un poco cómo lo haríamos, ¿vale? Vamos a darle un poquito ahí. Entonces la intro es muy sencillita, es La mayor, ya digo, cada uno con cejilla o sin cejilla, la posición que sea más cómodo. La mayor baja Si mayor y luego Do sostenido menor, ¿vale? Ese es un poco. Y ahora ya comienza el primer verso. Y ahora ya es como comenzaría, digamos, pues un poco el estribillo de la canción, ¿vale? Que va repitiendo. Entonces ya digo, esto es simplemente el orden de los acordes, en este caso es
la mayor, si mayor, baja a do sostenido menor y lo repite, ¿vale? Y luego la segunda vez que lo hace, mete el mi mayor por medio y el sol. En este caso hace la mayor, si mayor, no cambia, y antes de meter el do sostenido menor, mete el mi mayor. O aquí, ya sabéis, podéis hacerlo aquí. O sea, la idea es que cuando toquéis el do sostenido, podáis cambiar de uno a otro sin que tengáis que mover mucho la mano izquierda. Que es un poco la gracia de la cosa. Pero bueno, también podéis hacerlo aquí. Y suena, o sea que no hay problema. Y ahora ya nos metemos en el estribillo, ¿vale? Que es la mayor, si, do. Vuelvo a hacer la, si y do. Y mete el mi antes del do. ¿Vale? Básicamente lo que ha hecho antes. Entonces, prácticamente toda la canción es la mayor, si, do. Vuelve a la, vuelve a hacer si. Y antes de meter el do, mete el mi. Y vuelve al do. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo sería. Y ahora ya iremos con el segundo verso, ¿vale? Que es la misma disposición de acordes prácticamente. Entonces, nada, ya os digo, lo primero de todo siempre aprenderos los acordes, cambiar de uno a otro. Vais a tener el PDF y exactamente dónde cambio de uno a otro, o sea que al principio no os va a resultar muy difícil, luego ya vais a ir un poco interiorizando porque se repite mucho cómo cambia de uno a otro. Y es ir metiéndole, una vez que ya lo tengáis controlado, sobre todo, no antes, ir metiendo el ritmo, ¿vale? Y el ritmo es un poco a lección libre, es decir, siempre que respetemos un poco el cambio ese de acorde de uno a otro, podemos hacer, digamos, lo que queramos o jugar, que es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ver un poco cómo sería. ¿Vale? Que vuelva a meter otra vez vuelvo a meter el estribillo. Entonces, prácticamente es como siempre el mismo orden, la, si, do. Y a veces, pues antes del do mete el mi mayor, ¿vale? Entonces, una cosa que podéis hacer, una vez que ya más o menos sabéis la posición y demás, pues eso, como tenemos este juego en este caso de do sostenido menor y mi mayor es solo mover un dedo en la mano izquierda, pues podéis jugar con eso. En vez de bajar y subir, que siempre es un poquito más complicado. Se puede hacer, pero mucho más complicado. Entonces nada, vamos a terminar la canción, que vuelva a repetir lo mismo. Y vuelvo a repetir. Y vuelvo otra vez.
Entonces, bueno, eso sería un poquito la canción. Entonces, bueno, como prácticamente cualquier canción, lo primero de todo es aprender los acordes, sobre todo pasar de uno al otro. En este caso, una vez que sepamos las posiciones, no es muy complicado, pero bueno, al principio puede costar un poco. Y una vez que tengamos eso, con el PDF delante que voy a tener, pues simplemente ir practicando. Y una vez que ya, pues, digamos, paséis de uno a otro con cierta fluidez y no os cueste mucho la mano izquierda, pues ya le podéis ir metiendo ritmo, ¿vale? Que eso ya lo veremos más adelante. Así que nada, como siempre, ya sabéis, cualquier duda o comentario me lo podéis escribir. Y nada, espero que disfrutéis, practicar mucho y nos veremos en el siguiente vídeo.